Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de Sala de Prensa? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro medio de comunicación. Vamos a hablar hoy día del tren bioceánico Brasil-Perú. Vamos a retomar este tema en realidad porque ya lo habíamos hablado en oportunidades anteriores. A propósito de la existencia del puerto de Chancay en Perú, con capitales chinos, y a propósito de una serie de obras que está haciendo Perú para conectar Chancay con la precordillera peruana. Evidentemente con la idea de que finalmente el tren bioceánico se conecte con Chancay, que es como lo que están proyectando los chinos en particular. Así que de eso te vamos a hablar aquí. Vamos a retomar ese tema, vamos a ver en qué está en definitiva. Primero lo que hacemos siempre, te saludamos, Hugo Varela, me presento, soy periodista, miembro del canal de YouTube y también puedes colaborar con recursos económicos en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Atrévete y colabora con este nuevo periodismo. Mongabay, que es uno de los medios eh, más especializados tal vez en temas medioambientales, son los que hacen referencia a este tren bioceánico que se pretende construir entre Perú y Brasil. Digo se pretende construir porque, bueno, es una idea, pero no se ha movido todavía una piedra sobre este proyecto. Es una idea todavía, estamos en el campo de las ideas. La ruta del tren bioceánico, expertos advierten posibles impactos de la megaobra que cruzará la Amazonía. No es un tema fácil, evidentemente. No es un tema fácil porque se va a cruzar efectivamente la Amazonía y la Amazonía es el pulmón verde del mundo. Eh, Brasil tiene el mayor porcentaje, Perú también tiene Amazonía, en fin, pero hay preocupación mundial por este asunto. La construcción de un tren que cruce desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, atravesando dos países, Perú y Brasil, se empezó a escuchar con fuerza desde que se inauguró el megapuerto de Chancay en la costa peruana. En su ruta, el llamado tren bioceánico tendría que cruzar los Andes peruanos y la Amazonía tanto de Perú como de Brasil. En julio del 2025, Brasil y China firmaron un acuerdo de cooperación para la construcción de este corredor ferroviario, firmado por el ministro de Transportes de Brasil y el Instituto de Planificación Económica e Investigación del Grupo Ferroviario Estatal de China. Claro, los chinos serían los encargados de construir esta mega obra. Si bien el gobierno peruano no estuvo presente en mayo del 2025, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, se reunió con el presidente de la Administración Nacional de Ferrocarril de China, Fei Dongbing, y el embajador de China en Perú, Son Yang, para intercambiar opiniones sobre el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Perú. Además, en enero del 2026 se anunció que se construirá el tramo Chancay-Sierra Central del tren, proyecto que habría sido adjudicado a una empresa china, aunque la ruta que continuaría luego de este tramo hasta llegar a Brasil no ha sido confirmada. Existen dos planteamientos de los cuales caminos que tomaría el corredor ferroviario para cruzar los Andes y la Amazonía peruana hasta llegar a Brasil. En diversos sectores ha surgido el rumor, o más bien la preocupación, no rumor, perdón, la preocupación por los impactos socioambientales en la construcción de esta mega obra, principalmente por el tramo que cruza la Amazonía, evidente, ¿no es cierto? Y la Amazonía, es cierto, debería preocuparnos a todos. A ello se suman los intereses económicos y geopolíticos en disputa entre Estados Unidos y China, que en los últimos meses se han manifestado principalmente con relación al megapuerto de Chancay. Este es el escenario que analizan los expertos, dice Mongabay al momento de presentar su nota. Vía férrea proyectada está con rojito como una vía férrea. Entonces estamos acá, tiqui, 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 avanza, 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 va por el medio de las dos líneas amarillas en la vía férrea. Ahí la está mirando, ¿ves? Y llega finalmente hasta Chancay. La idea de un tren bioceánico es, bueno, unir los dos océanos, pero sacar productos de la Amazonía, que todo ese, al pasar el tren por estos lugares, digamos, se potencian estos sectores. De hecho, la experiencia en el siglo XIX y siglo XX sobre el tren es que por donde pasaba el tren incluso nacían ciudades, porque es un fuerte impulso económico, pero es distinto construir un tren sobre un desierto que construir un tren sobre la Amazonía. Hay una discrepancia del cual tiene que ser la ruta. Dice
de Chávez. Algunos piensan que debería ser Ucayali. Sin embargo, cuando China y Brasil presentaron la propuesta del 2025, esta ruta ferroviaria no pasaba por Ucayali, sino por la Amazonía sur del Perú, por Madre de Dios. Según la ruta presentada por China y Brasil durante las negociaciones del 2024, el tren bioceánico empezaría en Asís, Brasil, estado de Acre, cerca de la triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia, para cruzar la Amazonía peruana por Madre de Dios. Luego continuaría hacia el norte, cortando longitudinalmente los Andes a través de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco. Una vez en la Sierra Central, llegaría hasta Chancay. Ahí la tenemos. Ahí está Chancay. Dice que en un análisis de esta ruta realizada por Cooper Action y Grain, organización internacional que trabaja por la soberanía alimentaria, establece los territorios que se verían afectados por el recorrido del tren, en algunos casos porque atraviesa directamente los territorios y en otros porque la obra pasaría cerca de ellos. El análisis indica que quedarían expuestas 15 áreas naturales protegidas, entre ellas el Parque Nacional de Manú, la Reserva Comunal Amaraqueidi, la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguaja, Baguaja-Sonene. También serían afectadas 9 áreas de conservación regional, 69 áreas de conservación privada, 793 comunidades campesinas, 19 comunidades indígenas, además de la Reserva Territorial Madre de Dios, el hogar de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Son hartas las consecuencias eventuales de la instalación del tren bioceánico. Una de las rutas que podría seguir el tren es aquella que se propuso para la carretera que uniría Pucallpa en Perú con Cruzeiro do Sul en Brasil. Esta foto de Sebastián Castañeda, ahí está. Entonces aquí evidentemente hay que construir un puente. ¿Cuál será el impacto? En fin, la economía, el tema medioambiental, la mirada política del tren bioceánico. Hay una mirada efectivamente sobre el tema geopolítico que creo no puede pasar desapercibida. Y ahí algo en Mongabay te cuentan. Tren bioceánico, memorando Brasil-China de 2025 y la ruta de 3.000 kilómetros que reabre el debate ambiental en la Amazonía. Se viene ese debate. Se viene el debate medioambiental en la Amazonía. Si me preguntan a mí, hay que defender la Amazonía, evidentemente. Es el pulmón verde de América Latina, de América del Sur, ¿ah? Ni siquiera de Brasil, sino de América del Sur. Cualquier cambio importante en la Amazonía va a tener cambios importantes en el clima en el mundo, evidentemente. El tren bioceánico volvió a ser la discusión regional tras un reportaje a Mongabay Latam que puso foco en el trazado y sus riesgos socioambientales. En paralelo, Brasil formalizó el año 2025 el inicio de estudios con China para empujar un corredor ferroviario que conecte el Atlántico con el Pacífico vía Perú, con el puerto de Chancay como punto de llegada. Chile ya empuja un corredor bioceánico distinto y con salida por el norte, sí, es el de Capricornio, ¿no? A ver, dice, para el negocio logístico y minero, el anuncio del ferrocarril Perú-Brasil se cruza con un proceso distinto, dice. El eje carretero del Cono Sur con salida por puertos chilenos. En esta línea, el corredor vial oceánico Capricornio es presentado como una ruta de aproximadamente 2.400 kilómetros que vincula Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con avance dispar en países y obras ya desarrolladas dentro del territorio nacional. Claro, en Chile nosotros ya hemos desarrollado varias obras sobre ese corredor bioceánico, el famoso Capricornio, pero es un corredor de vehículos, digamos. Y entiendo que en Argentina están muy atrasados con ese asunto. Otro, cuestionan viabilidad técnica y económica del tren bioceánico entre Chancay, Perú y Brasil, impulsado por China y Brasil. Yo creo que no hay que hacer prejuicios, hay que hacer los estudios correspondientes y determinar cuál es la afectación y verificar si estamos dispuestos o si está dispuesto el Perú, digamos, a recibir esa afectación, porque afectación va a haber mucha y mucha. Y si no se está dispuesto, bueno, habrá que suspenderlo y buscar otras alternativas. Pero si hay afectación muy fuerte, yo creo a estas alturas que habría que privilegiar la Amazonía, la protección de la Amazonía, una zona natural de la cual depende el clima del planeta un poquito, creo yo, ¿o no? Creo no andar tan perdido con esa afirmación. Ahí está el reportaje de Mongabay, de la cual nacen otras notas que también revisamos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en estas lecturas de prensa. Nos vemos hasta la próxima, que tengan buena jornada. Chao. Adiós.